Elías T. Rodríguez posee una maestría en divinidades y en el año 2014 obtuvo un doctorado en ministerios del Seminario Teológico Gordon Conwell. Sirvió como supervisor regional del sureste hispano de los Estados Unidos. El obispo Rodríguez es miembro del Comité de Doctrina Bíblica y Gobierno y trabaja arduamente como instructor del Centro de Liderazgo Bíblico de la Iglesia de Dios de la Profecía. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Elías Rodríguez. Muy buenas tardes. Estaremos hablando sobre un tema que Dios nos ha dado para este tiempo, y es: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versos 14 hasta el 18, donde dicen: los discípulos habían olvidado llevar panes y solo tenían uno en la barca. Presten atención, advirtió Jesús. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Ellos comentaban los unos con los otros: lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús dijo: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? A Martín Lutero se le atribuye el dicho de que un evangelio que no se ocupa de los asuntos de su tiempo no es en absoluto evangelio. Esto quiere decir que el evangelio, las buenas nuevas que Jesús nos ha encomendado predicar, tiene que ver no solo con la salvación del alma, sino también con los problemas que aquejan a nuestro mundo. Esta declaración también resalta el hecho de que el evangelio es actual y que no debe estar ajeno a las dificultades que aquejan nuestro mundo. En otras palabras, esto nos habla de la vigencia del evangelio. Si el evangelio no se ocupa de los asuntos de nuestro tiempo, entonces no es evangelio. Caerá en la categoría de la religión y de la política. Pero para que nos ocupemos de los asuntos de nuestro tiempo, debemos saber qué está sucediendo, tanto en nuestro entorno como en el mundo. Esto requiere que usemos nuestros sentidos para ver, para oír, para entender y comprender lo que está aconteciendo en nuestra actualidad. En Marcos 8, 17 y 18, Jesús hace una serie de preguntas a sus discípulos. La primera es: ¿todavía no ven ni entienden? La segunda: ¿tienen el corazón endurecido? La tercera es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan? En el verso 21 de ese mismo capítulo, el Señor hace otra pregunta y les dice todavía no entienden. Y quiero poner estas preguntas en su contexto original para luego entonces relacionarlas con nuestro tema. Marcos 8 comienza con el relato de la alimentación de una gran multitud de como 4,000 personas. El hecho de que esta multitud había estado como 3 días con Jesús hizo que Jesús fuera movido a compasión, ya que era tiempo de enviarlos de regreso a sus casas. Sin embargo, ellos no tenían qué comer. Jesús no quería enviarlos a sus casas sin comer, porque el mismo Jesús dijo: se van a desmayar en el camino, ya que muchos habían venido de lejos. Jesús estaba consciente de la situación difícil que enfrentaban aquellos que habían venido a escucharlo. Y Él se lo notificó a sus discípulos para que ellos le ayudaran a Él a buscar una solución. Él quería que ellos se dieran cuenta de la necesidad que tenían aquellos a quienes Él estaba ministrando. La necesidad de esta multitud iba más allá de la necesidad de escuchar la palabra.
Esta multitud también tenía una necesidad fisiológica. Sus estómagos estaban vacíos y necesitaban llenarse para tener la energía de poder regresar a sus hogares. Los discípulos respondieron de la misma manera que lo hubiéramos hecho usted y yo, manifestando nuestra imposibilidad ante tal gran necesidad. Y ellos le preguntan al Señor: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos que están aquí en el desierto? La imposibilidad no estaba limitada a la gran cantidad de personas, sino también al lugar donde se encontraban, ya que estaban en el desierto. La pregunta de los discípulos: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto?, es respondida por otra pregunta de Jesús: ¿cuántos panes tenéis? Mientras que los discípulos se ofuscan por lo imposible de la tarea, Jesús se enfoca en saber qué ellos tienen que Él pueda usar. La necesidad es saciar el hambre de esta multitud, y para esto, ¿qué se necesita? Panes. ¿Cuántos panes tenéis? Prestamente ellos respondieron: 7. Jesús entonces tomó los 7 panes. Después de mandar a recostar la multitud, el Señor dio gracias, los partió y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la multitud. Después que Jesús hizo que los discípulos crearan conciencia de la necesidad de la multitud, entonces Jesús los hizo aparte a ellos de la solución del problema. Ellos participaron con Jesús en la realización del milagro. Y además de los panes, también dice Marcos que ellos tenían unos pocos pececillos, los cuales le entregaron a Jesús. Jesús los bendijo, los mandó que pusiesen delante de la gente, y todos comieron, se saciaron, y entonces, ahora sí, como dice el refrán, barriga llena, corazón contento. Ahora se pudieron ir para sus hogares. Así que me imagino la tranquilidad que sentiría el Señor sabiendo que estas personas podían llegar a sus casas sin desmayarse en el camino. Además, los discípulos recogieron de lo que había sobrado 7 canastas, que asumo servirían de testimonio para ellos de que Jesús puede multiplicar lo poco que nosotros tenemos cuando nosotros lo ponemos en sus manos. Amén. ¿Se recuerdan las preguntas que Jesús les hizo a sus discípulos? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? La razón por la cual Jesús les hace estas preguntas a sus discípulos está relacionada con su encuentro con unos fariseos que le habían pedido señal del cielo para tentarle. Y esto le causó al Señor Jesús una gran molestia. Y con un gran gemido de angustia en su espíritu, Jesús rechazó el pedido de hacer señal. Y es en respuesta a esta petición de los fariseos que Jesús les dijo a los discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y esta advertencia de Jesús sorprende a los discípulos, los toma, como decimos nosotros, los toma fuera de base. Los que saben de béisbol entienden eso. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Los discípulos entonces, cuando escuchan la palabra levadura, la relacionan con la realidad de que ellos solamente tenían un pan en la barca. Y creen que Jesús los está recriminando o que está preocupado porque no hay suficiente pan para ellos. Pero la mente de Jesús está en otras esferas. Y creo que Jesús quiere advertirles a ellos sobre el peligro del poder religioso y el peligro del poder político de la época. Los fariseos representan el poder religioso. Jesús, quizás todavía indignado por su encuentro con los fariseos, está pensando en que ellos son hipócritas, porque dicen y no hacen.
porque ponen cargas pesadas sobre otros que ellos no llevan ni siquiera con un dedo, porque devoran las casas de las viudas, porque usan la religión como modo de opresión y no de liberación, y porque se preocupan por las minucias de la ley, olvidando la justicia, la misericordia y la fe. Personalmente creo que no hay nada más cruel que una religión desposeída del Espíritu de Dios. La religión ha causado y sigue causando muchas muertes y dolor en este mundo. La religión nos divide irreconciliablemente, colocándonos a todos en nuestras trincheras. La religión emite decretos para que se ore en las escuelas. La religión emite decretos para que se coloquen los 10 mandamientos en escuelas, instituciones públicas y gubernamentales. La religión impone castigo y muerte al que no adora a su Dios. En oposición a la religión, Jesús vino a predicar el evangelio, que son las buenas nuevas de salvación a todo el que cree. El evangelio lo aceptamos por amor y no por decreto. Aceptamos la invitación de Jesús a recibir su reconciliación y a someternos por amor a Dios. Decidimos obedecer el llamado de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El evangelio nos une y nos exige que nos amemos unos a los otros de la misma manera que amamos a Dios y que nos amamos a nosotros mismos. Herodes, por su lado, representa el poder político. Y de la misma manera que los religiosos son crueles, los políticos también lo son. Política y religión andan de la mano. En nuestra América Latina, los religiosos vinieron de mano de la corona y de los soldados para evangelizar a los aborígenes. Los españoles trajeron la cruz en una mano y la espada en la otra. Antonio Rubial expresó: pese a lo paradójico que pueda sonarnos, los intereses imperiales y los principios católicos estaban en armonía, debido a que el cristianismo es una religión tan extraña que es capaz de justificar guerras, cruzadas e instituciones como la Inquisición, y a un mismo tiempo predicar sobre amor universal y protección a los débiles. Y esta es una descripción bastante desafortunada del cristianismo, pero al mismo tiempo bastante veraz. Ahí está la historia para probarlo. El cristianismo sin Cristo es una religión más. El cristianismo sin Cristo no es evangelio. El cristianismo no es impuesto por decreto. El evangelio es aceptado por amor. Jesús advirtió a sus discípulos: cuídense de la levadura de Herodes. Herodes Antipas no tuvo reparos en encarcelar a Juan el Bautista cuando le dijo que su matrimonio con Herodías no era lícito. Tampoco tuvo reparos en mandarlo a decapitar para satisfacer los deseos de venganza de su mujer. En una ocasión Jesús se refirió a él como ese zorro, y se encontró con él durante su juicio, ignorando todas sus preguntas y sus deseos de ver señales. Algunos dicen que no se sabe quién era que estaba en juicio, si era Jesús o era Jesús juzgando a Herodes. El doctor John R.W. Stott nos recuerda que Jesús fue condenado tanto por una ofensa política como por una ofensa religiosa. En el tribunal judío se lo encontró culpable de blasfemia porque se describió a sí mismo como hijo de Dios, en tanto que en el tribunal romano él fue condenado por sedición porque se describió a sí mismo como rey, y Roma no conocía otro rey que no fuera el César. Es en contra de estas dos clases de levadura que Jesús nos está advirtiendo: la levadura de la religión y la levadura de la política.
La advertencia de Jesús para su iglesia sigue tan vigente hoy como cuando se la dijo a sus discípulos en aquella ocasión. Cuídense, palabra de Jesús, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Pero sin embargo, yo creo que Jesús se decepcionó cuando se enteró que los discípulos estaban discutiendo porque no tenían pan. Jesús ahora apela a su entendimiento y su comprensión de una manera negativa. Ustedes no entienden ni comprenden. Luego apela a su corazón. Le dice, ¿aún tienen el corazón endurecido? Jesús continúa con los sentidos de la vista y el oído. Teniendo ojos, no veis, y oído, no oís. Jesús también apeló a su memoria. Ustedes no se acuerdan que cuando partí los 5 panes entre ustedes, entre 5,000 personas, ustedes recogieron 12 cestas. Y cuando partí los 7 panes entre 4,000, ustedes recogieron 7 canastas llenas. Dice, ¿cómo no entienden? El problema de los discípulos era la carencia de pan, o no era la carencia de pan, sino su problema era la falta de entendimiento. Falta de comprensión, falta de ver, falta de oír, falta de entender. Ellos no estaban entendiendo el tiempo en el cual estaban viviendo. Sus mentes no estaban sincronizadas con las mentes de Jesús. Diríamos hoy que estaban en el limbo, al igual que muchos de nosotros. Mientras el mundo se deshace alrededor nuestro, estamos enfocados en nuestras rutinas litúrgicas, sin afectar cambios en nuestra sociedad o sin ser defensa de los pobres, los vulnerables, los oprimidos, a quienes Jesús llama mis hermanos más pequeños. Como diría el doctor Harold Segura, de poco sirve que la iglesia sea cada vez más grande si el mundo anda cada día peor. Veo gente, parecen árboles que caminan. Es lo que continúa después de este diálogo de Jesús con los discípulos. Porque a seguida de esa serie de preguntas que el Señor le hace a los discípulos, hay un acontecimiento y es de la sanidad de un hombre ciego. Y para mí lo que sucede con la sanidad de este hombre ciego representa la condición de los discípulos, que teniendo ojos no podían ver. Y en Betsaida le traen a este hombre ciego para que Jesús lo toque y lo sane. Jesús lo tomó de la mano, Jesús lo sacó fuera del pueblo y luego escupió en sus ojos. El Señor tenía unos métodos de curación un poco extraños, porque anteriormente había otro que era sordo y también el Señor lo escupió. Al Señor le gustaba escupir a la gente, no sé por qué, pero decía el obispo doctor Ortiz, saliva santa, porque saliva del Señor. Pero, menos mal que como estaba ciego no sabía qué era lo que le estaban echando. Pero el Señor lo escupió en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿Ves algo? El hombre respondió, dice, veo gente. Veo gente. Parecen árboles que caminan. Eso era lo que él veía. Él veía gente que parecían árboles que caminaban. Pero Jesús luego le puso las manos de nuevo sobre los ojos y lo hizo que mirara de nuevo. Y su vista fue restaurada. Y vio de lejos y claramente a todos. Te veo a ti, hermano Joel, veo a Henry, veo a su esposa, veo a mi amiga Cesarina. Los veo claramente a todos ustedes. Me pregunto,
¿Por qué fue necesario que Jesús tocara 2 veces a este hombre para devolverle la vista? Y Jesús siempre estaba tratando de enseñarle algo a sus discípulos, hermanos. Muchas de las cosas que Jesús hacía era para enseñarle a sus discípulos. Un comentarista dice que quizás con la primera operación restauró la vista, pero que con la segunda le impartió inmediatamente la facultad de usarla. Es decir, le da la vista primero y después le da la facultad de usar la vista. Es decir, que una cosa es tener vista y otra es tener la facultad de ver. Con respecto a la declaración del hombre de que veía claramente a los hombres después del segundo toque de Jesús, algunos intérpretes señalan que los mejores manuscritos usan una palabra que significa mirar a través, hablando de una mirada penetrante. Es decir, no una mirada superficial, sino una mirada penetrante. El primer intento es la restauración de la vista del hombre ciego, que le permitió tener una visión distorsionada de los hombres. Es decir, que no pudo distinguir que eran seres humanos como él, sino que parecían árboles. Jesús no dejó a este hombre con una visión distorsionada de los hombres, sino que procedió a darle un segundo toque que le permitió ver de lejos y claramente a todos. El tener una visión distorsionada de las personas hará que las miremos como cosas y no como seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Creo que esta es la manera que Jesús quiere que veamos a las personas, no como objetos, sino como seres humanos que portan su imagen en ellos. En nuestra actualidad estamos viviendo 3 realidades que quiero señalar y de las cuales debemos estar conscientes, siendo fieles al mandato de Jesús de ver, oír y entender. Y la primera es lo que se está hablando de transhumanismo. En el informe, que usted puede conseguir una copia online de la última reunión del Congreso de Lausana en Seúl, y en este informe se da el estado de la Gran Comisión. Allí hay 3 autores, Lata Christie, Stefan Lindholm y Garrett Starr. Ellos escribieron sobre este fenómeno del transhumanismo. Ellos citan a Nick Bostrom, quien da 2 definiciones del transhumanismo. Y la primera es que el transhumanismo es el movimiento intelectual y cultural que afirma la posibilidad y la conveniencia de mejorar fundamentalmente la condición humana a través de la razón aplicada, especialmente mediante el desarrollo y la disponibilidad de tecnologías para eliminar el envejecimiento. Buenas noticias, ¿verdad? ¿Quién no se quiere poner viejo? Y mejorar en gran medida las capacidades intelectuales, físicas y psicológicas humanas. También el transhumanismo es el estudio de las ramificaciones, promesas y peligros potenciales de las tecnologías que nos permiten superar las limitaciones humanas fundamentales. Y el estudio relacionado de las cuestiones éticas involucradas con el desarrollo y uso de dichas tecnologías. De acuerdo con Christie, Lindholm y Starr, los transhumanistas abogan por el uso de las tecnologías presentes y futuras con la ingeniería genética, la nanotecnología molecular, las supercomputadoras, las prótesis, la biotecnología, la criónica. Quiere decir que si usted tiene dinero y usted se quiere que lo congelen para que de aquí a 2 años lo vuelvan a dar vida, pues buena suerte con usted. También habla de carga mental, de que la información que usted tiene en su cerebro lo pueden descargar a una máquina, a otro cerebro también, para que piense mejor que usted. Hablan aquí de una esperanza de extender la vida humana, aumentar nuestras capacidades cognitivas y físicas, eliminar las enfermedades y el sufrimiento
mejorar las desigualdades sociales y económicas. Los transhumanistas trabajan para lograr esos objetivos posthumanos, influyendo en las instituciones culturales, sociales y económicas. En última instancia, los transhumanistas esperan facilitar una sinergia hombre y máquina. ¿Cuántos de ustedes vieron la película RoboCop? Que es un hombre máquina. Uno veía esas películas, uno pensaba que era ficción y que jamás la iba a ver en realidad, pero es realidad casi ya. Es lo que están ellos haciendo. Entonces, una sinergia hombre-máquina que resulta en una inmortalidad cibernética, habilitada por la tecnología, en la que las limitaciones aparentes de la fenomenología humana actual darán paso a una utopía poshumana. Un futuro en el que los seres humanos existirán, no en cuerpos físicos, sino en un estado incorpóreo de perfección digital. El transhumanismo es una cosmovisión antropocéntrica centrada en el hombre, que nos considera a nosotros como el centro y el estándar, norma de todas las cosas, contradiciendo las doctrinas bíblicas del hombre, el pecado, la encarnación, la salvación, el significado de la expiación y del perdón, entre otras. Y eso está emergiendo como un desafío del siglo XXI para la presentación misional del evangelio bíblico. A la luz del día, las creencias, prácticas y objetivos del transhumanismo buscan destruir la idea de que los seres humanos somos la imago Dei, o que tenemos la imagen de Dios, de la creación única de Dios que lleva su imagen, y quieren redefinirnos como un híbrido mitad carne, mitad máquina, que continuará evolucionando hasta que ya no nos parezcamos a los que somos actualmente. La problemática principal para la iglesia no se trata de si los objetivos del transhumanismo son alcanzables, más bien el desafío radica en reconocer la influencia predominante de la filosofía transhumanista y cómo afectará al mundo, a la iglesia y a la gran comisión durante el próximo cuarto de siglo. Mientras yo estaba leyendo sobre este tema, ¿sabe dónde se fue mi mente? Se fue al jardín del Edén. La misma trampa, la misma mentira que la serpiente le dijo a Adán y Eva, de que si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos iban a ser como Dios. Es lo mismo que está proponiendo ahora el transhumanismo. Los transhumanistas hablan de jugar a ser Dios, que significa que al ejercer el poder de la tecnología, los seres humanos exceden y transgreden los límites impuestos por la divinidad, influenciando la evolución humana. Iglesia, tenemos ojos para ver lo que está pasando en nuestra actualidad. Tenemos oídos para oír lo que está pasando en nuestra actualidad. Ese es el mundo que estamos viviendo. Esos son los retos misionales, obispos, que tenemos para nosotros, el mundo actual en que estamos viviendo. Lo segundo es la humanización de los animales. Y humanización de los animales consiste en tratar a los animales como si fueran humanos, asignándoles emociones y comportamientos similares a los humanos, mientras se les niega expresar sus conductas naturales. Ahora se llama de perrijos. Esta acción es más evidente en los mileniales, que han cambiado la procreación de hijos por la adopción de mascotas, las cuales tratan como si fueran seres humanos. Hay veterinarios que están advirtiendo de las consecuencias negativas contra los animales que son humanizados, debido a que se inhiben sus comportamientos y su conducta natural. Hay tiendas completas donde usted compra de todo lo que usted quiera para su mascota. Para su hijo, para su hija, porque así es que se les dice. Entonces estamos ahora en esta situación y la iglesia es defensora de los animales. Nosotros no creemos en el abuso a los animales. Es parte también de nuestra misión, defender a los animales. El hermano Joel, ¿dónde está Joel? Hacía un chiste de un hermano recién convertido en todo su primer amor y una hormiga que lo está picando. Y él con tanta delicadeza se quita la hormiga
y le dice: hormiga, vete, te perdono y no piques más. Porque, defensor, ¿verdad? Creemos en eso, pero creemos que los animales son animales. Dios creó al hombre, nos dio imagen y semejanza, pero los animales son para nuestro beneficio, para nuestra ayuda. Y esto me lleva a mí ahora a lo tercero, que es el otro extremo, que es la deshumanización de los seres humanos. Mientras se humanizan los animales, deshumanizamos los seres humanos. La deshumanización ha sido definida como un proceso psicosocial por medio del cual se llega a percibir a otro ser humano como no humano. En la deshumanización se ve al otro como un mero objeto, carente de dignidad. Esto acontece entre personas que descartan al otro solo por pensar de forma distinta, social, política o religiosamente, asumiendo actitudes xenofóbicas, discriminatorias y excluyentes. El psicólogo Erik Erikson denomina este fenómeno como una pseudoespeciación. Se trata de una actitud que induce al aislamiento individual hasta el punto de no poder ya ver nada positivo ni racional en el comportamiento de las otras personas o grupos sociales a causa de la absolutización de las propias formas de entender la realidad. Esto es posible cuando se pierde todo criterio de vida compartida. Según Erikson, la pseudoespeciación lleva a que la gente no se entienda más como una especie común y ve al otro como alguien que no cuenta, pues no lo considera humano. Al punto que puede matar sin sentir que ha matado a uno de su propia especie. Esta es una realidad que vivimos a diario en nuestra América y el mundo, donde unos se creen superiores a los demás y decretan órdenes, escriben leyes por medio de las cuales discriminan a los demás. Se etiquetan a las personas de otras etnias como criminales peligrosos, como una amenaza para la sociedad y para el bienestar de los privilegiados. Y por esa razón son perseguidos, son encadenados, son deportados y humillados de la manera más cruel. La pregunta de Jesús al ciego si veía algo, y su respuesta: veo gente, parecen árboles que caminan, son pertinentes hoy. La iglesia está llamada a ver más allá de ver solo gente y no verlos como objetos o cosas, sino como seres humanos portadores de la imagen de Dios. Nosotros estamos llamados a dignificar a las personas. Por eso que Cristo vino a esta tierra. Por eso Cristo se encarnó, tomó forma de hombre. Cristo vino a humanizarnos. Cristo vino a devolvernos la humanidad. Cristo vino a arrancarnos de las garras de aquel que nos deshumaniza, el diablo. Y Cristo vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Cristo resucitó, ascendió al Padre. Y nuestro Señor no nos ve a nosotros como objetos o como cosas, sino que nos ve como sus hermanos. Es difícil cuando usted ve a alguien como su hermano, usted verlo como un objeto. Es difícil usted deshumanizar a alguien que usted ve como igual a usted. Para usted deshumanizar a alguien, para usted tratar mal a alguien, primero lo deshumaniza, le quita su valor como gente y entonces lo puede tratar como a un igual, como al prójimo. En conclusión, todavía no ven ni entienden. Iglesia, todavía no vemos ni entendemos. Tenemos el corazón endurecido. Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan? Todavía no entienden. Creo que esta pregunta de Jesús debe permanecer en nosotros. Que no se nos olvide, hermano, cuando salgamos de acá. Esta pregunta debe convertirse en la fuerza motriz y la motivación para nosotros ser agentes de cambio más efectivo en nuestro mundo. La tarea misionera de la iglesia no se puede limitar solamente a la proclamación desde el púlpito, al culto dentro del templo o a ganar almas para Cristo. La misión de la iglesia va más allá de esto.
Al igual que Jesús, la iglesia debe encarnarse, debe mudarse con sus vecinos para entender, para ver, para oír lo que está sucediendo en su comunidad. La iglesia debe estar al tanto de los avances de la ciencia también y de los acontecimientos del mundo. La imposibilidad de resolver los problemas de nuestras comunidades y del mundo nos lleva a excusarnos de que no podemos o que no tenemos los recursos necesarios. Asumimos que eso es responsabilidad del gobierno. Pero de la misma manera que Jesús ordenó a los discípulos que le dieran de comer a una gran multitud de personas, nos ordena hoy también hacer nuestra parte, hermanos, en la solución de los problemas que aquejan nuestras comunidades. Creo que una iglesia que tiene el corazón endurecido y no siente por el prójimo, que no tiene ojos y no ve los problemas de su entorno, oídos y no oye el gemir de la gente, y que no entiende la realidad de su mundo, caerá en la categoría de la religión y de la política. El Evangelio de Jesús va más allá de los reclamos de la religión y de la política. El apóstol Santiago nos dice: si tú afirmas que eres religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera, a los ojos de Dios Padre, consiste de ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. El escritor D.T. Niles dijo: a menudo decimos que la respuesta a los problemas de nuestro mundo es Jesucristo. Y hace una pregunta a él: ¿puedo decir con reverencia que la respuesta a los problemas de nuestro mundo no es Jesucristo? La respuesta a los problemas del mundo es la respuesta que dio Jesucristo, que es la iglesia que Jesucristo ha puesto en el mundo. Una comunidad ligada a Él, que comparte su vida y su misión y que está dotada del poder del Espíritu Santo. Esa comunidad que somos nosotros es la respuesta que Jesús ha dado a los males de este mundo. Y diga conmigo: ese soy yo. El Señor le bendiga. Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Obispo principal, presbíteros generales, líderes, pastores y líderes de la Iglesia de Dios de la Profecía en nuestra área. Hemos escuchado una excelente conferencia en este momento y, como lo dice el tema de nuestro encuentro, estamos siendo desafiados. Doctor Elías, muchas gracias por esa gran conferencia a través de la cual Dios nos ha bendecido. Vamos a dialogar un poco con el doctor Elías para reforzar algunos de los puntos que él trató en esta conferencia. Y muy bien, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Viendo la realidad de Latinoamérica y viendo lo que hacemos nosotros los pastores, sin lugar a dudas que esas dos preguntas de nuestro Señor Jesús son muy pertinentes. Usted citó para ilustrar esta verdad a John R. W. Stott. Quien nos recuerda que Jesús fue condenado tanto por una ofensa política como por una ofensa religiosa. Sin lugar a dudas que el tiempo de Jesús con el nuestro es muy parecido. Y le pregunto, ¿cómo puede la iglesia y nosotros, su liderazgo, ser voz profética en un continente de confusión política y religiosa, donde políticos y religiosos han caminado de la mano? Primero que nada, la iglesia necesita conocer su identidad. Que cuando Cristo vino acá, de hecho vino a un mundo lleno de religión, lleno de política, ¿verdad? Él no cayó en el vacío. Lucas registra, menciona en el tiempo del César. Lucas menciona varios, Lucas menciona a Herodes, César Augusto. Es decir, que había un contexto político cuando nuestro Señor Jesucristo vino.
Y el Señor se movió dentro de ese contexto político. Y como sabemos, los fariseos los tentaban. Es lícito dar a Dios, a César el tributo. Y Jesús le decía, bueno, denle a César lo de César, a Dios lo de Dios. Pero Jesús nunca se comprometió, que es uno de los asuntos que nosotros como cristianos tenemos que tener claro. Nosotros vivimos políticos y yo estoy seguro que si preguntara aquí ahora cuántos de ustedes tienen su preferencia política, todos levantaríamos la mano. Yo levantaría la mano también. El punto es que mi lealtad no está en ningún partido político, mi lealtad no está en ningún político en particular, porque político es político, político anda buscando un voto y político tiene su agenda, que usualmente es diferente de la agenda del reino. Y yo sé que esto causa desavenencias aún dentro de muchos de nosotros. Con la religión también debemos de entender que el Evangelio no es religión, el Evangelio es buena nueva de salvación. Y cuando la iglesia tiene su identidad en Cristo y se va por el modelo de Cristo, de que Él predicó el Evangelio, confrontó, y ahí está también la importancia de uno no tener su lealtad a ningún político, ni partido político, ni a ninguna religión, porque llega el momento de la confrontación. Y cuando usted se debe a alguien, cuando usted le debe un favor a alguien, usted entonces no va a tener libertad de confrontar. De manera que en nuestra Latinoamérica, donde vemos que cada vez más y más, también hay más injerencia aún de muchos de nuestros ministros en la política, es un punto que ojalá que sean como Daniel. Ojalá que sean como Daniel. Que Daniel trabajó en esa corte, por lo menos con 4 reyes diferentes, y nunca se ensució, nunca se contaminó. El compromiso que él hizo cuando llegó allí de no contaminarse, lo mantuvo hasta el final. Y a él le ofrecieron cosas y él le dijo al rey, no, lo que tú me ofreces sea para ti, no necesito eso. Que es una de nuestras debilidades y que a veces impide nuestro testimonio. Muy bien, excelente. Esto me hace recordar lo que me dijera un doctor, el doctor Sierra, director de Claxo para Honduras, en determinado momento, mientras hacía un trabajo de investigación. Ustedes los evangélicos deben preguntarse si realmente se han hecho un espacio político o los políticos les han hecho espacio para utilizarlos para su propósito. Que creo que sería más ese. Sí, exacto. Así como el ciego de Marcos 8, usted lo citaba, necesitamos enfocar y mirar bien nuestra realidad. Dice usted en su conferencia que hay 3 realidades que nos están afectando en este mundo actual. El transhumanismo. ¿Podría profundizar un poco más cómo el transhumanismo nos afecta a nosotros en el área? Mientras estudiaba para esta presentación, algo que descubrí, número 1, que miren, la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. La edad moderna vino como una protesta después de la edad medieval, ¿verdad? Protesta contra la Iglesia Católica por los abusos que incluso mencionamos acá. Ahí el hombre comenzó a cuestionar, a no aceptar todo lo que la Iglesia decía como verdad. Se rebelaban contra la autoridad del Papa. Comenzaron a cuestionar a Dios. Comenzaron a salir los ateos, que como bien sabemos, negaban la existencia de Dios. Y viene ahora el tiempo de que el método científico, tú tienes que demostrarme que Dios existe o que tal cosa existe por medio del método científico, que hay que repetirlo y que vuelve que suceda de la misma manera, etc. Ahora bien, después viene la edad posmoderna, donde ya el posmoderno no hay que demostrarle nada, se abre a la espiritualidad, se abre a la comunidad, se abre a creer más en Dios. Y ahora viene este tiempo que estamos viviendo, que me decía una compañera de trabajo la semana pasada, que es la posmodernidad. Tengo que investigar más de eso ahora, porque el mundo va tan rápido que se queda atrás uno fácilmente. Entonces, lo que estoy mirando acá es que estamos volviendo atrás al mismo estilo de pensamiento de
la edad moderna, donde se piensa que el cuerpo es malo, la materia es mala, el espíritu es bueno. Por eso ellos están tratando de trabajar con la materia y combinarlo con la tecnología, de manera que podamos eliminar las enfermedades. No sé cuántos de ustedes aquí tienen la vacuna del COVID-19, yo tengo como 5, y eso es parte de la nanotecnología, donde esos avances han ayudado a que se encuentren curaciones para las enfermedades más rápido y más enfocada. De manera que esta gente de ahora está pensando en que ellos pueden ser dioses. Por eso dice, juegan a Dios. Juegan a Dios. Yo puedo manipular a una persona, puedo vaciarles el contenido de su cerebro, meterlo en una máquina y hacer que esa máquina entonces funcione mejor que esta persona. Así que el transhumanismo es un reto para nosotros, porque al fin y al cabo también, como en ese reporte de Lausana, una de las cosas que él dice que tenemos que seguir predicando el Evangelio, y ellos andan buscando la inmortalidad. Nosotros tenemos un mensaje de inmortalidad también, basado en Jesucristo, no en nuestra propia excelencia, en nuestro propio éxito de científico, pero esa es una garantía de nuestro Señor de que cuando resucitemos, yo no sé cuánto de esos que han pagado miles y miles de dólares para que los congelen, yo no sé cuántos van a resucitar cuando el Señor venga, pero si usted se murió confiando en Cristo, entonces usted va a resucitar y no va a estar congelado. Y va a recibir ese cuerpo glorificado, que es lo que ellos andan buscando. Es decir, hermano, la Biblia siempre tiene la respuesta para todo, y lo que el hombre de ahora anda buscando ya Dios lo tiene. El tema es que yo recuerdo cuando entró el posmodernismo, nosotros fuimos a entrenamientos, tomamos clases, leímos libros, cómo le predicamos al posmoderno. Descubrimos que el posmoderno es una persona que le gusta la experiencia, y nosotros los pentecostales somos gente de experiencia, ¿verdad que sí? Que usted experimenta sus bendiciones, usted experimenta la salvación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. O sea, usted tiene de eso. El posmoderno le gusta la comunidad, nosotros somos gente de comunidad. Es decir, que los pentecostales tenemos muchas ventajas para predicar y ganar al posmoderno. Ahora que estamos entrando en esta, o que ya tenemos tiempo en esto, lo que pasa es que muchos de nosotros no hemos estado al tanto. Esto está ya desde el 2000, algo por ahí. Es decir, que estamos un poco atrasados. ¿Por qué yo traigo esto ahora? Porque nosotros tenemos que prepararnos para saber cómo este evangelio que nosotros tenemos se lo vamos a llevar a la gente. ¿Tú quieres ser un robot? Bueno, Dios no te diseñó a ti para ser robot. Sepan los hombres que no son más que hombres, dice la Escritura. Y aunque tú te creas como hombre, Dios, pero como hombre vas a morir. Y es la realidad de nosotros. Sí, muchas gracias, doctor. Y en este reto de ir de un extremo a otro, del transhumanismo a la deshumanización de los seres, de las personas como tal, una palabra, un consejo suyo para el pastorado de cómo dignificar a nuestra gente, desde el humilde campesino de tierra adentro que ha tenido que hacer una migración interna, hasta aquella persona de nuestros barrios en vías de desarrollo que el sistema lo excluye. Sí. Una de las cosas que yo aprendí cuando enseñábamos la clase de iglesia y comunidad es el tema de ministrar a los vulnerables. Que en esta lección aprendimos sobre el tema de etiquetar a las personas. Entonces, la etiqueta, cuando etiquetamos a una persona, eso desata toda una cadena de eventos, porque cuando tú etiquetas a alguien, entonces ya eso hace que tú comiences ya a desvalorizarlo. Eso da lugar a que tú discrimines a esa persona. Eso da lugar al bullying.
eso da lugar entonces a que tú persigas a esa persona. Y en los casos extremos, como vimos acá, aún hasta que tú mates a esa persona. Por ejemplo, en el mundo podemos decir, cuando se le pone la etiqueta a alguien, es un terrorista. Y cuando se mata a esa persona, la gente hasta da una señal de alivio. Se mató un terrorista, uno menos. Y se nos olvida que es un ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, en Estados Unidos, por los 1800, se linchaban los afroamericanos. Y hay fotos donde usted ve a un afroamericano en un árbol colgado, linchado, y una multitud abajo, incluyendo niños. Y no hay una señal de remordimiento, porque ellos creen que están haciendo lo correcto, porque no es un ser humano que se está linchando. Y nosotros como iglesia tenemos que dejar de etiquetar a las personas. Mire, cuando usted lee Corintios, los hermanos de Corinto no eran quizá la mejor gente del mundo. Pero el apóstol Pablo, cuando se dirige a ellos, le dice el apóstol Pablo a los santificados, llamados a ser santos. Yo no sé si hubiera sido yo que le digo, no sé usted qué le hubiera dicho a ellos, pero Pablo nos da el ejemplo a los santificados. Y después comienza a describir todas las barbaridades y pecados que ellos estaban cometiendo. Pero Pablo no se atreve a poner una etiqueta. Entonces, etiquetar no es bueno. Pongámonos en los zapatos de los demás. ¿Cómo usted quiere que lo llamen? ¿Qué usted quiere que le digan? La regla de oro de nuestro Señor, que nosotros como siempre malinterpretamos todo a nuestro favor. Y nosotros decimos, tienes que hacer, ¿cómo es que lo hemos arreglado? No le hagas a los demás lo que tú no quieres que te hagan. Esa es la manera que lo hemos arreglado. No le hagas a los demás lo que tú no quieres que te hagan. Pero no fue eso lo que dijo el Señor. Haz con los demás o trata a los demás como tú quieres que los demás te traten a ti. Y por ahí comenzamos. ¿Cómo usted quiere que la gente lo salude? ¿Cómo usted quiere que la gente lo trate? ¿Cómo usted quiere que la gente lo haga sentir? Y así mismo como usted entonces va a tratar al otro. Muy bien, doctor. Esto entonces me hace recordar la definición de la misión de lo que es la misión de la iglesia de don René Padilla, entre otras cosas, el sentido de dignidad humana, cómo debemos trabajar en eso. Gracias, doctor, por este tiempo tan especial. ¿Ya se acabó? Gracias por dejarse usar por Dios. ¿Ya se acabó? Sí, se nos acabó el tiempo. Así que muchas gracias. Un fuerte aplauso para el doctor Elías Rodríguez. Dios les bendiga.